Hola, buenas tardes. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el rol del PET-CT en cabeza y cuello. Soy el doctor Juan Manuel Isusi, soy neuroradiólogo con un posgrado en PET-CT. Como un resumen curricular, soy médico radiólogo egresado del Hospital Ángeles del Pedregal. Soy su especialista en neuroradiología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tengo una alta especialidad en PET-CT. He estudiado algunos cursos de tipo administrativo, algunas maestrías, lo que es administración de servicios de salud, alta dirección, ciencias de la educación, egresado del Instituto de Estudios Universitarios en Puebla. Tengo un diplomado en Derecho Sanitario, egresado de la Anáhuac Norte. Estoy tomando actualmente un doctorado en Salud Pública en la Universidad de Funiver. Actualmente tengo la coordinación médica del turno vespertino del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Fui ex profesor de neuroradiología pediátrica del Hospital Militar de la Mujer. Soy médico radiólogo y neuroradiólogo del Hospital San Angelín Sur. He sido autor y coautor de algunos artículos nacionales como internacionales y también he participado en algunas ponencias, también de tipo internacional, en la Sociedad Internacional de Neurociencias, en la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Neuroradiología, que es SINAM, en algunas nacionales dentro de la Sociedad Mexicana de Neuroradiología. A manera de introducción, vamos a hablar que los tumores de cabeza y cuello incluyen los carcinomas epidermoides de la cavidad oral, de la faringe, de la laringe y de los menos frecuentes de la cavidad nasal, senos paranasales y glándulas subsalivales. El factor pronóstico más importante en los carcinomas escamosos de cabeza y cuello es la extensión ganglionar de la enfermedad. La localización más frecuente, como lo mencionamos, es la nasofaringe, la laringe, la cavidad oral. Además de estos tumores y tratamientos pueden tener un gran impacto sobre las funciones básicas de la alimentación, la respiración o el hambre, y el tratamiento puede afectar de manera significativa a los pacientes. El abordaje requiere una colaboración multidisciplinaria y las técnicas de diagnóstico por imagen desempeñan una función muy importante tanto en la estadificación inicial como en la planificación del tratamiento, la evaluación de la respuesta y reestadificación y seguimiento de los pacientes. Aquí vamos a observar en esta imagen un carcinoma epidermoide de paladar con extensión a la lengua, en la cual se observa una lesión ocupante de espacio a nivel de hemilengua izquierda que tiene contornos mal definidos, lobulados, que infiltra las estructuras óseas y que se va a observar que va a tener un aumento en la actividad metabólica en el estudio de PET-CT. ¿De acuerdo? Eso te lo vamos a mencionar más adelante. La tomografía y la resonancia magnética son técnicas de diagnóstico convencional en el manejo clínico de estos pacientes y son técnicas de imagen estructural y que permiten identificar cambios de tamaño y distorsión anatómica. Presentan algunas limitaciones tales como la sensibilidad baja para detectar enfermedad de pequeño tamaño inferior a 1 centímetro, o que es lo mismo 10 milímetros, incapacidad para proporcionar valoración precoz en la respuesta al tratamiento y dificultad para diferenciar enfermedad residual o recidiva de los cambios secundarios a los tratamientos. La utilidad de PET-CT es una técnica de diagnóstico por imagen de la medicina nuclear que permite analizar la captación de la retención de diferentes radiofármacos sobre las células y proporcionar información metabólica sobre los procesos bioquímicos. Mejora la detección de la infiltración ganglionar tumoral y de metástasis a distancia. Algo muy importante es que permite caracterizar si las alteraciones estructurales son debidas al tumor, a secuelas de tratamientos previos o de otros procesos biológicos. Aquí en esta imagen, en este ejemplo de un carcinoma de tiroides, vamos a observar una lesión ocupante de espacio de densidad baja, de contornos mal definidos en el lóbulo tiroideo derecho, en la cual
va a tener una significante actividad metabólica en el estudio de PET. Sin embargo, vamos a observar a nivel del cuello en su porción inferior que va a tener muy adyacente a la tráquea, que podemos tener esta imagen que completamente no la vamos a observar adecuadamente si no tenemos nuestro ojo bien entrenado, se nos puede ir, que sin embargo puede tener un aumento en su actividad metabólica, que nos está indicando que hay prácticamente una actividad tumoral a ese nivel. Una exploración de PET-CT consiste en inyectar un compuesto radioactivo llamado marcador en el torrente sanguíneo del paciente que viaja al cerebro y otras partes del cuerpo. A continuación, se genera una imagen en 3D del cerebro que muestra la distribución del marcador o en diferentes áreas. No necesariamente en el cerebro, sino también puede ser a nivel de cuello o otra parte del cuerpo. Ajá. Un médico capacitado puede interpretar las imágenes y determinar la patología involucrada. Una vez que el 18F de glucosa, o comúnmente llamado FDG, se absorbe por completo, se realiza una exploración. Ajá. Y para esta exploración, el paciente se encuentra en una mesa que se desliza, ajá, en un gran escáner, ajá, en forma de túnel. A continuación, la computadora generará imágenes en 3D, ya sea del cuello, del cerebro, donde queremos estudiarlo, que puede ser a través de un monitor, y estas imágenes muestran la absorción y distribución del FDG en diferentes partes del cuerpo. Entonces, en esta imagen vemos aquí completamente la camilla, se desliza el paciente y se introduce en el túnel, en el cual en la primera cámara se va a tratar de lo que es, se van a obtener las imágenes tomográficas, y en la última va a ser las imágenes de PET o las híbridas. Ajá. Sobre todo, una vez que en el interior de las células el FDG es fosforizada por la enzima hexoxiquinasa y queda atrapada dentro de la célula sin seguir los pasos ulteriores de la cadena glucolítica, generalmente esto va a suceder porque no es una molécula, no es sustrato de la glucosa 6-fosfato isomerasa, en la cual se queda congelada y el siguiente impide que se forme el siguiente paso de la cadena. Las células tumorales presentan un metabolismo aumentado con relación al tejido sano adyacente. Las lesiones tumorales se presentan como imágenes hipercaptantes o hipermetabólicas. Esta técnica puede proporcionar en una sola exploración del paciente la información necesaria como una delineación precisa de los márgenes del tumor y de la metástasis tanto ganglionares como a distancia. También nos permite una evaluación de la extensión de la lesión por fuera de los espacios mucosos de la faringe y de la laringe y de la detención en la extensión extralaringea de los tumores laringios. Puede haber una detección de metástasis a distancia. A través de este estudio lo podemos determinar. Y bueno, algo muy importante es que el paciente tiene que estar completamente relajado. Previamente a que nosotros lo introduzcamos a las cámaras, nosotros ya lo mencionamos, ¿no? Vamos a introducir el radiotrazador 40 minutos antes y el paciente tiene que evitar tener algún tipo de estímulo luminoso, ajá, o de estímulo auditivo, precisamente para que no haya alteración en la distribución del radiotrazador dentro del organismo. ¿Cómo se reconocen los focos de hipercaptación patológicos? Lo podemos hacer de forma visual. Eso algo que vamos a tener esa herramienta va a ser que nuestra herramienta van a ser nuestros ojos. Vamos a medir lo que viene siendo el Sumax, el cual este último se refiere a lo que es el valor semicuantitativo que se obtiene a través de una imagen estática de PET-ROI dosis en megabacterios por mililitro de peso corporal en gramos. En los casos de nasofaringe se observa precisamente una lesión que prácticamente tiene una captación en la porción, a nivel del ala menor del esfenoides, que sin embargo, vean completamente discretamente, se ve aumentado de tamaño, pero hay una mayor captación. En la imagen coronal, perisagital, se puede observar precisamente una zona de mayor captación. Y bueno, en la corona pues también. Pero bueno, no se determina tan específicamente por el tamaño.
También podemos observar precisamente una lesión ocupante de espacio que va a estar localizado por atrás del seno senoidal, que va a estar completamente de contornos mal definidos, veamos en un corte axial, que va a involucrarse o se va a invadir lo que es la porción posterior del conducto nasal derecho, que si ven la anatomía es completamente, va a haber una deformidad o una alteración en la morfología anatómica normal y va a tener una mayor captación metabólica a ese nivel. También es importante mencionar que algunos tumores, ya sean en este caso un carcinoma epidermoide metastásico en tejidos blandos en la región temporal izquierda, se puede observar una lesión ocupante de espacio extracraneal en la cual tiene contornos mal definidos de bordes irregulares, en la cual me está generando efecto de volumen, hay un aumento de volumen a ese nivel, perdón, y que sin embargo al hacer el estudio de PET va a tener una mayor captación metabólica. Entonces, es importante reconocer las imágenes de PET. Siempre vamos a obtener una imagen tomográfica, una imagen híbrida, y una imagen completamente de PET. ¿A qué me refiero? Que primero, cuando ingresa el paciente en el primer túnel, vamos a tener la imagen de tomografía. Cuando ingresa al segundo túnel, vamos a tener la imagen híbrida de PET. Pero cuando hacemos la fusión, completamente vamos a observar a mejor detalle a qué región anatómica nos está indicando el híbrido, dónde está la lesión. ¿De acuerdo? Entonces, el híbrido nos va a indicar que hay una actividad metabólica, pero al hacer la fusión con la tomografía, vamos a lo que es más precisamente de forma anatómica la lesión. En melanoma podemos observar también a nivel de la porción posterior del esfenoides, que hay mayor actividad metabólica, se extiende hacia el conducto nasal en su porción posterior, en el lado izquierdo, También hay una ocupación dentro de lo que es el seno maxilar izquierdo, pero vean, completamente no tiene actividad. Sin embargo, la lesión está dentro de lo que es el conducto nasal izquierdo, está obstruyendo, ¿de acuerdo? Ahora, otro caso, tengo lo que es en la cavidad oral, un carcinoma de mi lengua izquierda, vean, completamente se observa un aumento en la intensidad metabólica de señal, completamente a este nivel en el lado izquierdo, en el corte sagital se comprueba. En la amígdala, otro ejemplo, en este corte axial se va a observar una zona de mayor captación en la amígdala, en topografía de la amígdala izquierda. Vean completamente en la imagen coronal cómo se extiende de manera inferior y vean, sin embargo, también está disminuyendo la luz de la tráquea y vean, está paralela a la tráquea. La puede estar comprimida. También se puede observar que hay ciertas lesiones que pueden estar adyacentes a la tráquea, de los cartílagos cricoideos, que previamente están mal delimitados, pueden tener una captación, pero sin embargo, vamos a observar precisamente que puede haber una actividad a nivel de la amígdala, completamente puede haber una zona de asimetría, que lo estamos viendo en la tomografía, pero ven completamente aquí, tiene una captación metabólica, podemos hacer búsqueda de ganglios, que a veces no lo estamos viendo en la tomografía, pero está presente, o puede haber lesiones residuales. Criterio de análisis de posible recurrencia. Vean completamente lo que mencionaba hace ratito. La tumoración que está obstruyendo la tráquea, está comprimiéndola, la está deformando. Aquí puede haber erosión, tiene una mayor actividad metabólica. Y vean lo que mencionaba hace ratito, la presencia de la lesión en el lado izquierdo. Y nos puede indicar sobre todo si está estable la enfermedad, si no hay recurrencia, si puede haber progreso o puede haber recurrencia. En el carcinoma supraglótico puede haber metástasis ganglional izquierda. Vean completamente una lesión ocupante de espacio en la región supraglótica, en la cual está obstruyendo lo que es la tráquea, disminuye su luz en el lado izquierdo, se ve completamente engrosado. Si hay una alteración en su metabolismo, vemos la imagen híbrida, me está indicando que hay una zona de mayor captación metabólica, pero sin embargo, nosotros si vemos la tomografía, si lo vemos con la fecha, pues estamos viendo un ganglio, que aparentemente vemos un nódulo ganglionar, pero no sabemos si a lo mejor de repente puede ser
benigno o maligno, pero si hacemos el estudio de PET vamos a tener que tener una captación considerable precisamente de actividad metabólica. En la monitorización de terapia, en un paciente con carcinoma laringio tratado con radioterapia, vean completamente la lesión está obstruyendo de manera muy importante lo que es la tráquea. Ajá, completamente se dan cuenta está cerrada, pero no estamos delimitando bien la tumoración, no sabemos si está del lado derecho o izquierdo. Sin embargo, le hacemos el estudio de PET-CT y vean, completamente se observa la actividad metabólica hacia el lado izquierdo, que es donde nosotros le vamos a darle mayor datos, sobre todo a lo que son los oncólogos, para que ellos continúen con el tratamiento específico en lo que es la planeación o algunos médicos encargados de RP. Es importante en algunos ejemplos de falso negativo, como nodos linfáticos o la subescalificación, es importante mencionar que a veces puede haber, tenemos algunas adenopatías que no van a captar, pero que sin embargo en algunas ocasiones, si nosotros seguimos esperando o hacemos un estudio más minucioso, podemos encontrar que pueden tener actividad metabólica y no necesariamente pueden ser ganglios de mayor tamaño, sino simplemente con prácticamente con ganglios pequeños podemos determinarlos. Casos de las glándulas salivales, vean completamente, aquí no se observa ver la lesión, pero en la actividad metabólica en el PET se observa aumento, ajá, y eso nos está hablando de un carcinoma adenoide quístico de la glándula parótida izquierda, que está a este nivel. Vean, aquí se observa la lesión, no la estamos viendo, o casi discreta se ve, pero aquí se está observando mayor actividad. Algo muy importante que también podemos detectar son ganglios a distancia. Vean, completamente está crecido, tiene actividad metabólica. En una metástasis ganglionar en el área submaxilar derecha con disminución central. Vean completamente cómo se ve la tumoración. Ajá, tiene una zona de hipodensidad, pero está completamente teniendo una zona de captación. Hay un radiotrazador que se llama FMISO, que sobre todo nos ayuda a las lesiones de cabeza y cuello, sobre todo para determinar aquellas lesiones que tienen zona de necrosis central, y sobre todo es la que nos permite identificar este tipo de lesiones que pueden tener necrosis. En el linfoma de parótida derecha, veamos una lesión ocupante de espacio en el espacio parotidio, derecho, el cual de forma su anatomía normal tiene infiltración completamente hacia el espacio. Si lo vemos en la imagen de híbrida, completamente nos está indicando que hay una zona de captación, pero si hacemos la fusión, vean, vamos a observar precisamente de dónde a dónde está delimitada la lesión con actividad metabólica. Puede haber una hipercaptación a nivel de la fosa nasal derecha, y vean una lesión ocupante de espacio en la cual está prácticamente de forma infiltrativa a nivel del hueso maxilar. Sin embargo, invade lo que es el seno maxilar derecho, pero puede tener una zona discretamente nodular, tiene completamente zona de esclerosis en sus paredes, pero están mostrando una actividad metabólica importante. Sin embargo, si nosotros tratamos de buscar a nivel de si tenemos otra actividad metabólica, aparentemente no estamos viendo ninguna más que esta imagen nodular ganglionar. Pues, sin embargo, la estamos captando aquí en esta imagen de PET en cortexia. Tumores sincrónicos, tanto podemos tener lesiones ya sea en nasofaringe como también a nivel pulmonar. Eso nos va a ayudar a determinar si esa lesión sea de origen primaria o sea un depósito secundario, dependiendo sobre todo cómo lo vamos a identificar, si hay lesiones pulmonares y en este caso de una sea de lengua. Es importante mencionar las captaciones fisiológicas, entre ellos tenemos lo que son las cuerdas bucales, los músculos cricofaringios, el paladar blando, los anillos de Walbelle, los músculos deglutatorios, que habitualmente ellos pueden captar, pero no quiere decir que sean por actividad metabólica, sino van a ser zonas que van a tener mayor retención de FDG, que pueden captar, pero es importante que las conozcamos
para que no tengamos fallas diagnósticas. En la estratificación inicial, la delimitación precisa del tumor primario y de la enfermedad metastásica ganglionar es fundamental para la estratificación inicial para un manejo terapéutico óptimo. El PET-FDG tiene mayor precisión que la tomografía y la estratificación y cambia el estadio inicial para un 34% de los pacientes con impacto clínico debido a las modificaciones en el tratamiento. Así, al cambiar principalmente la estratificación ganglionar, produce modificaciones en el abordaje terapéutico y, por otro lado, la detección de metástasis a distancia determina un cambio de tratamiento con intención curativa paliativa. El PET-FDG también puede ser de utilidad para determinadas situaciones clínicas como la detención de tumores primarios. La estratificación de la metástasis ganglionar. Hay una identificación en la metástasis clínicamente evidente, PET frente a la ecografía, a la tomografía y a la resonancia. El paciente clínicamente N0, ¿cuál es la limitación de la determinación de metástasis oculta? ¿Qué hacer si es negativa? En este caso, por ejemplo, en un SEA de seno piriforme, vamos a observar una lesión ocupante de espacio que va a estar por fuera de lo que viene siendo la tráquea, está adyacente a los cartílagos cricoideos inferiores, que sin embargo se ve otra lesión mal delimitada que me está obstruyendo la tráquea, me la está desviando, que tiene una actividad metabólica considerable. Si yo veo la imagen híbrida en un corte coronal, vamos a observar que estas mismas lesiones van a estar presentes en una imagen inversa, pero a su vez puede haber presencia de ganglios, satélites. Es importante mencionar que vamos a hacer búsquedas de ganglios que pueden ser menores de 10 milímetros, podemos detectarlos y determinarlos dentro del cuello. Si la tumoración completamente puede estar de forma inferior y no la estamos viendo, vean completamente en el corte coronal, se observa una lesión ocupante de espacio que va a estar de manera inferior del cuello, adyacente a la tráquea, va a tener una imagen aparte que va a obstruir de manera parcial a la tráquea, que tiene una actividad metabólica importante, pero sin embargo en la parte de arriba tiene la presencia de un ganglio como un origen depósito secundario. La metástasis ganglionar identifica de la metástasis clínicamente evidente el PET frente a la ecografía, tomografía y resonancia. En relación con la identificación de metástasis ganglionar, hay evidencias en la literatura que han demostrado que el PET es levemente superior a las técnicas de imagen convencional, tanto en la tomografía como en la resonancia, en la estratificación N. Esto puede suponer un cambio en el manejo terapéutico en un pequeño porcentaje de pacientes. En algunos artículos menciona que, por ejemplo, lo que es la American Society of Clinical Oncology, en el 2010, sobre un total de 233 pacientes, la realización de PET-CT para la estratificación había modificado el manejo terapéutico en casi un 5% en 12 pacientes en su estudio, como resultado de una mayor precisión diagnóstica del PET-CT en la estratificación N respecto a la tomografía como a la resonancia. Algo importante que menciona también ese artículo es que habitualmente nos encontramos a lo que viene siendo a nivel de la enfermedad, podemos detectarla ya sea a nivel de un modo N0 o un N2B. Algo muy importante que también nos va a permitir el PET-CT, que va a tener una planificación en la radioterapia. Vean, completamente vamos a localizar una lesión que prácticamente tiene mayor captación en la amígdala derecha, que vean en la híbrida, y la fusión completamente tiene una actividad metabólica considerable. Algunos tumores de origen histológico pueden ser detectados, como en el caso de los melanomas, algunos linfomas, sarcomas de alto grado. En el caso del cerebro, algunos GBMs o glioblastomas, algunos adenocarcinomas, tumores epiteliales, papilares, folliculares de tiroides, mucinosos, como algunas células benignas celulares o células benignas acelulares. En otro artículo que estamos viendo, de la revista Otorrinolaryngology Health and the Nerve Surgery, en 2010, menciona en un estudio prospectivo de 50 pacientes que habitualmente tuvo una mayor
actividad o en la detención de ganglios de tipo metabólico, más que nada malignos, con actividad metabólica considerable, a considerar metástasis. En metástasis son tumores sincrónicos, es reconocida la utilidad del PET-CT para detección de metástasis de estancia o un segundo tumor primario, lo que veíamos hace rato. Pueden haber tumores sincrónicos. En estas dos indicaciones, la ventaja del PET respecto al resto de las técnicas de nuestra imagen es clara. Es un estudio corporal completo, la salvedad del cerebro, y puede dar una posibilidad de tener información de diversos tejidos, de órganos con una excelente sensibilidad, como lo que son ganglios, hueso, hígado, pulmón, y las referencias en la teoría no los avalan, son numerosas. En otro artículo, menciona en la versión del artículo, en la aplicación de clínica de PET-CT, del FDG con el PET-CT en cabeza y cuello, pues prácticamente demostraron que un autor, Padoni, demostró que pues tiene mayor índice, sobre todo, y que en muy baja proporción otro autor, Fogarty, pues menciona que tiene un 5%, o sea que realmente ya en esta actualidad, actualmente en el 2020, 2021, se dice que ya tiene un valor hasta de un 82%. ¿Debe realizarse antes o después los estudios de imagen convencional, tomografía y resonancia magnética? Esto es importante mencionar que no existe un algoritmo concentrado de actuación de la identificación de un primario de adenopatías tumorales. En nuestra práctica, el PET-CT es el primero o el segundo estudio de imagen, realización de una tomografía diagnóstica, optimización de tiempos y dosis. Ajá. El PET-CT puede indicar o dirigir una biopsia y poner de manifiesto un primario fuera de cabeza y cuello, ya sea en que sea en pulmón, mama, etc. Nada más que si tiene un problema en disponibilidad y costos. La respuesta ganglionar en presencia de una adenopatía residual después de RT detectada por eco. ¿La negatividad del PET predice la ausencia de la enfermedad? En efecto, pues sí. Se puede decir que si no hay actividad metabólica, pues prácticamente se puede decir que hubo una adecuada respuesta al tratamiento y que tenemos que hacer un seguimiento posterior de 6 meses para observar si hay presencia de actividad metabólica nuevamente. Ahorita, de hecho, en México ya está llegando lo que es el PRIAM. Nada más a manera de introducción vamos a mencionarlo. ¿Por qué la resonancia en lugar del ataque? Sobre todo, va a tener un superior contraste del tejido blando que aporta mayor información en cabeza, en cuello, hígado, en órganos, en órganos del abdomen y en pelvis. Es la primera elección para la imagen neurológica y musculoesquelética. Podemos utilizar la espectroscopía, que es la información bioquímica en tejidos y difusión en los canales de agua. Puede también utilizarse lo que es la imagen funcional completamente, que valora la actividad cerebral en función a la oxigenación y no utiliza radiación ionizante. La imagen híbrida del PET-RIEM, ¿por qué? En dosis empleadas con TAC, aproximadamente pueden ser de 2 a 3 milisievert por estudio hasta 20 milisievert. Dosis empleadas de PET, aproximadamente de 7 a 15 milisieverts. Ventajas de la resonancia frente al TAC, que se ahorra aproximadamente un 70% de la exposición de radiación con ventajas en pediatría o en pacientes con múltiples exploraciones. La imagen híbrida de PET-RIEM no se reposiciona el paciente, solo se traslada tal cual y como se hace el PET-CT actual. Requiere un espacio ligeramente mayor que una resonancia similar a la que incorpora 1.5 metros más. La flexibilidad que la resonancia cuando no se utiliza el PET puede ser utilizada al 100% igual que una resonancia similar. La resonancia independientemente con una multitransición además se adapta a la homogeneidad de las características de cada paciente gracias a sus múltiples fuentes en lugar de una sola, proporciona mayor uniformidad y supresión de la grasa. Ajá, el PET Top, lo que significa mayor precisión en localización de evento, mayor velocidad, hasta un 30% de contraste y posibilidad de reducción de mayor del 60% dosis inyectada. Entonces, igual, va a tener su cámara de PET y su cámara de resonancia magnética. Sin embargo, entonces, se comprobó en un estudio que el PRIEM, el cuerpo completo, en tiempo, completamente podemos valorar precisamente, de manera importante podemos tener datos completos, en un periodo corto,
de localización de algún tipo de tumoración, dependiendo dónde esté. Más que la misma tomografía, nos ahorramos radiaciones. En tumores cerebrales de niños, sobre todo podemos tener mayor precisión. En tumores también de cabeza y cuello. Búsquedas de ganglios, por eso menciono aquí el PRM, para búsquedas de ganglios que pueden estar metastásicos, que muchas veces el PET-CT no los alcanza a identificar, pero en la resonancia sí, y sobre todo que van a tener, la PRM va a tener sobre todo mayor precisión y mejor búsqueda de estos nódulos ganglionales. Entonces, en conclusión, el PET-CT ha sido más útil en nuestra serie preliminar que el PET y la tomografía en personas usadas por separado. El PET-CT ha aportado datos para cambiar la estratificación y para la monitorización de la terapia. El PET-CT es más controvertida en estudios de recurrencia, a veces puede ser dudosa, pero es útil en el diagnóstico de tumores sincrónicos o metacromáticos. En el cuello a veces es controvertida por pitfall en falsos negativos o captaciones fisiológicas que se pueden minimizar con una buena definición anatómica usando protocolos de tomografía diagnóstica con suficiente miliamperaje y contraste IV. Debe gestionarse como técnica multidisciplinar el médico nuclear, los radiólogos y clínicos en comités de tumores de cabeza y cuello con informes adaptados y encuestas. Pues muchas gracias. A continuación, si tienen alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto en el chat voy a responder. Y bueno, estoy para servirles. Muchas gracias.